que ha sido bastante completa, ¿no? Hemos tocado muchos temas desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de las empresas y luego desde la administración hemos tocado distintos temas. Y yo quería, en principio, abrir ahora el micrófono para de izquierda a derecha, si queréis hacer una valoración sobre alguna cosa que os haya llamado la atención de las otras ponencias o alguna reflexión que queráis compartir. Si quieres, o empezando por Francesco, como queráis, a mí me da igual. Yo tengo algunas cosas apuntadas. A ver si tengo una de esta. Me has pillado. Por ejemplo, a la parte de la administración y a la parte de software AG, la EVAL, ¿dónde queda en este proceso? La agencia de evaluación, ¿no? Es decir, en teoría deberían liderar ellos, ¿no? O parte de la coordinación de esfuerzos en la transformación, mejores prácticas, ya más o menos realizan ese tipo de funciones. Entonces yo no sé hasta qué punto están metidos. Luego porque estoy con ellos en un think tank de transformación digital y, por ejemplo, ellos me venían a decir como que esto del Big Data y tal no iba con ellos y me quedé un poco blanco, ¿no? Con el comentario, sí. Entonces dije, bueno, entonces no sé hasta qué punto o quién, no sé, es decir, quién coordina, ¿no? Todos los esfuerzos o cada ministerio, cada organismo va por su lado. Sí. Bueno, vamos a ver, la EVAL, ¿no? Entiendo que preguntaba, bueno, la Agencia de Evaluación de Calidad pues tiene competencias justamente en eso, ¿no? En la evaluación del concepto de calidad, que bueno, ya no sé si es un concepto moderno, pero no deja de ser una agencia dentro del sector público central, ¿no? En realidad el proceso de transformación digital, primero hay que tener en cuenta que en el sector público viene por la normativa, como hemos comentado. En muchos casos la normativa viene del Estado, las leyes 39 y 40 son del Parlamento. Posteriormente, pues otro tipo de normativas que vienen de los gobiernos y hay toda una pirámide, una jerarquía de decisiones hasta tomarse distribuidamente por los ministerios. En mi caso, pues he hablado de mi ministerio y que tenemos nuestro margen de maniobra. Entonces, yo no creo tanto que tenga que haber un proceso centralizado más allá de marcar estrategias y directrices, que de competir a alguien, sin duda sería la Secretaría de Estado de Función Pública, actualmente el Ministerio de Hacienda, que es el que o la que tiene las competencias tanto en recursos humanos como en TIC, como en transparencia, como en otras áreas. Pero creo que es importante tener en cuenta que el sector público es o se basa en gran medida en un concepto de inteligencia distribuida, donde todos los que estamos aquí, del sector público, el sector privado aporta ideas y con el input de todos ellos es como se va avanzando en transformación digital. Pero vamos, en mi opinión, yo creo que sería la Secretaría de Estado. Yo no sé qué piensas tú, Lucía, de esto. Efectivamente, desde el punto de vista competencial, en la Administración General del Estado sería la Secretaría de Estado de Función Pública quien tendría ese rol. Yo lo que sí echo de menos es una cierta visualización de ese rol tanto interna como externamente, porque como consecuencia de esa falta de visualización del impulso de la digitalización o de la transformación digital, internamente al menos se sigue percibiendo que la transformación digital es un problema de las unidades TIC. Es un problema de las unidades TIC y eso realmente perjudica al conjunto de la organización. No, nada más. Vale. ¿Enrique, algún comentario? No, que nosotros como empresa en realidad lo que acudimos es a los concursos como tal que establece la Administración. Entonces nuestro papel ahí es simplemente estar, digamos, al tanto de lo que se cuece, también en algunas ocasiones proponer posibilidades, pero siempre sujeto, evidentemente, a las iniciativas de la Administración, como no puede ser de otra manera, claro. Vale. ¿Tenemos alguna reflexión más antes de abrir el micrófono al público? Nada más. Bien, ¿alguna pregunta? Si alguien quiere aquí. Como siempre, además de la brevedad que se requiere, se presenta cada uno. Sí, muchas gracias, muy interesante. Tenía una pregunta para Carlos Maza. ¿Cómo encaja todo lo que nos ha contado con un envejecimiento de la población, con personas que con más de 80 años o así, o no tienen conexión a Internet, o desde luego no son capaces de manejar un ordenador? No sé si cuentan con que lo harán los hijos.
Y luego tenía otra pregunta para Enrique, de Software AG. A ver si nos podía contar un poco esa visión que ha expresado de Software AG en el sentido de que lo importante es reestudiar los procesos antes de digitalizarlos, por decirlo de alguna manera, porque mi experiencia personal es que eso no funciona. Pero como ellos sí que lo hacen así, pues tendría mucho interés en que nos pudiera compartir un poco la clave del éxito. Gracias. Vale, pues primero Carlos. Bueno, pues no sé si esto está vivo. Sí, en relación con el gap digital, que es lo que planteas aquí, dos consideraciones. Primero, lo que es la lucha contra el gap digital es hacia la sociedad, es parte de la Agenda Digital Española, es parte de competencia de la Secretaría de Estado de Agenda Digital, y decir que históricamente, hace 10, 15 años, si hay 4, 5, 6 ejes, uno siempre es el eje de la inclusión, ¿no? Con lo cual, digamos que existe una serie de esfuerzos canalizados o a través de instituciones públicas especializadas, organismos que intentan acercarse a la ciudadanía. En el derecho administrativo y en la organización también dos consideraciones. Todo ciudadano tiene a día de hoy, y yo creo que lo va a seguir teniendo durante 10, 20, 30 años y luego Dios dirá, el derecho a relacionarse por medios tradicionales con el sector público. Por ejemplo, presenciales, oficinas de atención al público van a seguir existiendo, conocida es la marca 060, que bueno, pues ha estado en vigor hasta hace muy poco, y sigue existiendo pues una red razonablemente tupida de oficinas de atención a la ciudadanía. Se sigue admitiendo para ciudadanos particulares que no pertenezcan a colectivos especializados la presentación de documentación en papel en el registro. Es decir, un ciudadano que tenga que hacer una gestión ante un ayuntamiento o comunidad autónoma, que suele ser lo habitual, se dirige a un registro público, a un registro general, y allí puede interactuar con los servicios de información administrativa que se llaman, y puede interactuar con personas físicas del registro y presentar su documentación en papel. Y luego existe una figura, en el caso de que la administración electrónica, como se llamaba hasta ahora, siga avanzando al ritmo que lo lleva, que es el concepto de habilitados. Es decir, en el caso de que hubiera un trámite que bien porque el interesado quiera hacerlo electrónicamente porque le favorece a sus intereses, o bien porque llegara a una situación en que únicamente esté disponible en electrónico, existe la figura de personal habilitado de registro, de tal forma que una persona se puede presentar en un registro general de la Administración y decir, yo quiero hacer este trámite electrónico, aquí tengo mis papeles, mis originales en papel, pero yo no sé manejar el ordenador, lo tengo certificado, no me sé desenvolver, me desborda esto. Y en ese caso, ese funcionario habilitado tiene la obligación de coger esos papeles, entenderlos y hacer el trámite por él, delante de él, en un ordenador especial, de tal forma que entra al flujo electrónico nativamente, ¿no? Con todo ello, pues bueno, pues confiamos en que se favorezca esta revolución electrónica hacia la ciudadanía, ¿no? Enrique. Sí. No sé las razones que hay detrás de la pregunta desde el punto de vista del fracaso. Sin entrar en el detalle, luego si acaso lo puede comentar, nuestra experiencia en realidad viene de la otra parte, de intentar transformar y crear nuevos servicios haciendo foco en la parte visible del iceberg sin haber entrado en lo que hay por debajo. Me explico. En muchas iniciativas de esta naturaleza en los años pasados lo que hemos visto es que una vez que está claro qué tipo de servicio hay que ofrecer, cuando se trata de ver qué impacto puede tener en los sistemas de información existentes, encontramos muchos escollos. Al final lo que se hace muchas veces es poner, vamos a decir así, otra piedra en el camino, y de alguna manera eso nos ha llevado al punto de partida de decir, bueno, realmente si queremos que esto funcione tenemos que pensar en qué medida el proceso que hay por debajo se conoce, no se conoce, se puede simplificar. O sea, que nuestra visión ha sido justamente la contraria. Hemos llegado al convencimiento de que el centro está en el proceso porque hemos fracasado cuando lo hemos intentado hacer sin saber lo que había por debajo. Por eso, sin saber tampoco exactamente cuáles son las razones por las que comentaba eso, no sé si está vinculado a esto o no, quizá podría hacer algún comentario al respecto de su percepción desde el punto de vista del fracaso, si va en esa línea o no. Si quieres hablar. Es que no tienes... perdón, no tiene micrófono. Sí, no, pero se lo damos. Perdón. Sí, muy brevemente. Yo empecé en el año 90 en una constructora importante en España con lo que se llama un plan de sistemas. Sí. Ya entonces se decía, lo importante no es simplemente informatizar, hay que cambiar los procesos, hay que optimizarlos antes. Sí. Pero para cambiar los procesos hay que cambiar las personas. Sí. Entonces hay reticencias tremendas y eso no se suelen dejar, no suele funcionar, es muy complicado. Entonces la filosofía de Software AG es precisamente hacerlo
y parece que lo hacen bien, pero en general y desde entonces, han pasado muchos años, yo nunca lo he logrado en ninguna de las empresas en las que he estado, ni así de oídas directas, que hayan conseguido de verdad cambiar los procesos. Se han informatizado y punto. Esa es una experiencia que nosotros también hemos vivido en la empresa privada. Aquí en el foro hoy hemos visto precisamente, yo creo que sin pretenderlo, las tres patas, ¿no? El ámbito de la gestión humana, que ha contado Carlos, yo creo con mucho detalle, el ámbito de los datos, y nosotros lo hemos enfocado desde el ámbito de los procesos, y no nos hemos puesto de acuerdo. Está claro que si no hay cambio desde el punto de vista humano, es muy difícil la implantación de cualquier cambio en los procesos. Tampoco hablamos de cambios de terremotos, de Big Bang. Estamos hablando en nuestras iniciativas actuales de algo tan sencillo como aflorar lo que está en el conocimiento del gestor. O sea, uno puede plantearse un proyecto de una naturaleza, vamos a decir así, desde el punto de vista del alcance enorme. Nosotros en ese sentido somos más humildes. O sea, es que muchas veces ni siquiera el proceso como tal está explicitado. El proceso es tácito. Y nuestro papel ahora mismo es aflorar ese proceso para descubrir inconsistencias, para descubrir, por ejemplo, duplicidades. Nos está ocurriendo que dos procedimientos administrativos que prácticamente tienen el 90% de sus actividades en común están gestionados y manejados por sistemas informáticos diferentes. ¿Qué sentido tiene eso? Yo estoy de acuerdo que el proyecto ambicioso de transformación completa probablemente, y se ha vivido en mucha empresa privada en los años que usted comenta, está destinado a no decir el fracaso, pero sí por lo menos a encontrar serias dificultades. Por eso ahora el replanteamiento es mucho más cercano, vamos a decirlo así. O sea, no es el terremoto, es algo tan simple como eso. Queremos saber cuáles son los procedimientos actuales, aquello que está en la cabeza del funcionario, del gestor, porque a partir de esa reflexión probablemente encontraremos vías de simplificación que ni siquiera se habían planteado. Bien, una pregunta. Aquí, cualquiera de los dos. Buenos días. Lo primero, agradecerles las ponencias. Soy Juan Emilio Álvarez y voy a intentar hacer una pregunta que va en tres ejes, en personas, datos y procesos. La transformación digital es la solución. ¿Cuál es el problema? Sería una reflexión que yo lanzo desde esos tres ejes, ¿no? O sea, estamos hablando de transformación digital en la administración pública, pero en cambio me ha parecido entender que los procesos no llegan a ser lo eficientes que deberían de ser por la rémora de las personas en cuanto a la trayectoria de ley de contratación, etcétera, etcétera. No se pueden medir los costes de los procesos, con lo cual estamos aplicando leyes para impulsar la transformación digital cuando al final la ley va a ir por un lado, las empresas se digitalizarán de una forma, pero seguimos teniendo el mismo problema. Desde el punto de vista de los datos, es aterrador la exposición que ha hecho por la cantidad de información. Ahora mismo hay muchos fabricantes de apps que están trabajando precisamente en sacar apps que por detrás implícitamente llevan la captura de esa información para luego vender esa información. Si se regula esa situación, ¿qué riesgo hay de que haya un freno en la transformación digital desde el punto de vista de esos fabricantes porque ya no lo vean tan atractivo y no fabriquen? Y desde el punto de vista de los procesos, llevamos hablando de procesos, Enrique, ¿cuántos años? El año 80, Hammer y Champi, el año 80 y tanto. ¿Congresos de BPM cuántos ha habido? Pues, reencarnaciones, pues desde los 90 prácticamente ha habido Bien. 3 o 4 reencarnaciones. Bien. ¿Por qué, si está tan claro que los procesos son la solución, por qué los fabricantes de soluciones tecnológicas de ERPs no enfocan los ERPs a esos procesos y siguen enfocándolos a datos? ¿Vale? No, afortunadamente no somos un fabricante de ERP. Lo sé, pero es una... O sea, fíjate que sí. Toda empresa necesita un ERP en su empresa. Sí. Y el ERP está enfocado al dato, no está enfocado a la función, está enfocado al proceso. Sí. Con lo cual es antagónico. Sí. Y entonces genera unos conflictos, unos costes y unos problemas a la hora de definir los procesos, porque luego viene la parte, el proceso, estoy de acuerdo con él. Los que venimos trabajando en el tema de procesos desde hace muchos años sabemos que definir es una cosa, implementar es otra. Y luego nos encontramos con las realidades de las empresas, con los sistemas de información que tienen. Y el coste que tiene una empresa para hacer esa transformación en procesos es salvaje. Muy bien. O sea, que respondan. Empezamos por ahí. ¿Queréis responder? Sí, como Sí. yo respondo mi tercio de pregunta. Sí, cada uno, Vale, yo luego como los toros, cada uno que responda su parte. Hacer una reflexión frente a lo que preguntas de la rémora, no sé qué palabra se ha utilizado sobre procedimientos y personas. Vamos a ver,
primero hay que decir que no es un tema que tenga una respuesta fácil. Aquí podemos hablar un poco de broma o despectivamente de los procedimientos y todo esto, pero desde otro punto de vista pues es la garantía del derecho positivo de igual trato de los ciudadanos, ¿no? Es decir, a todos nos gusta de que si nos hacen, otra vez me comentaba un amigo, pues una paralela por cambiar la encimera de un piso de alquiler es desgravable o no. Pues no lo sé si lo es, pero desde luego lo que sí nos gusta a todos es que esté perfectamente regulado si la encimera del piso de alquiler es desgravable o no. Y eso significa que tiene que haber, y eso es un principio que tenemos asentado en la sociedad, y eso significa, por tanto, en la sociedad española al menos, no sé, en la anglosajona, y eso significa que tiene que haber unos procedimientos muy detallados que regulen con toda precisión, con suficiente antelación, con un nivel de microgestión absoluta, qué pasa con las encimeras de los pisos. Y lo mismo sucede en el caso del personal, es decir, si tenemos un sistema en que decimos que no queremos que hasta cierto nivel administrativo se politice y, por tanto, pues tiene que haber un personal con una cierta estabilidad en el puesto en el sector público, llamado aquí en España funcionarios, en otros sitios funciona de otra forma y les va también estupendamente, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos esta tradición de los funcionarios que parece ser que va más. Entonces, y queremos tener una administración pública como instrumento profesionalizado de prestación de servicios, pues tiene que haber unas personas, con una estabilidad en el puesto, con unas funciones claramente limitadas y con un derecho administrativo que regule exactamente lo que hacen. Claro, si queremos esto, porque se puede interpretar que es garantía de la imparcialidad del sector público y de igual trato a todos los ciudadanos y a todas las empresas españolas, nos dificulta, por otra parte, esta deseable agilidad que tendríamos y que nos permitiría la tecnología TIC. Pues sin duda. Entonces, no es fácil hacer evolucionar la parte de procedimientos, normativa y personas al ritmo que nos marca el agilísimo sector TIC en el que vivimos todos, manteniendo a su vez la garantía de igual trato y de reglas claras y transparentes para todos los ciudadanos, para toda situación española. Y ese es un poco el problema, que conste que ahora hemos pecado de muchas TIC y poco mover los otros ejes, y ahora pues habría que moverlos un poco en paralelo, ¿no? Bueno, yo la pregunta que hacías, creo que si la transformación digital es la respuesta, ¿cuál es la pregunta o cuál es el problema, ¿no? Yo creo que en parte lo ha anticipado Carlos. De hecho, la transformación digital, en mi opinión, es el esfuerzo de las organizaciones de adecuarse a las expectativas de unos ciudadanos que tienen a su disposición, gracias a la tecnología, todo un conjunto de capacidades que antes no tenían y esperan que la respuesta de las organizaciones, sean privadas o sean públicas, esté a la altura de esas nuevas capacidades que ellos tienen. Para la Administración es más difícil que para el sector privado, justamente porque operamos bajo un modelo que no es el de la competencia. Nosotros somos garantes de derechos. Operamos en régimen de exclusividad. Si a ti no te gusta tu proveedor de Internet, siempre te puedes cambiar. Si no te gusta tu proveedor de impuestos, pues te aguantas, porque es el que hay. Entonces, claro, es que eso es así. Entonces, tú aspiras cuando vas a un vendedor online, aspiras a tener una experiencia agradable comprando. Yo no creo que nadie aspire a tener una experiencia agradable pagando impuestos. Aspiras a que sea corta, lo más clara posible y que te salga lo más barato posible. Y ya con eso Pero efectivamente hacer la transformación digital en el sector público es bastante más difícil. Respecto de lo que planteabas de si la regulación, en el caso, bueno, me parece que además hay una complicación añadida, y es que precisamente por la naturaleza de sus funciones, la Administración piensa en términos de documentos y de expedientes, y no piensa en términos de datos en general. Con lo cual, esta transformación a gestionar datos, viniendo de gestionar documentos y expedientes, es más dolorosa en la Administración. Y respecto a lo que planteabas de si la regulación será un freno a la innovación para el sector privado, para la protección de los datos, yo no soy muy partidaria, personalmente, ya no como empleado público, sino a nivel individual, no soy muy partidaria de las regulaciones, pero lo que sí soy partidaria es de la claridad en las prácticas empresariales. Entonces, creo que lo primero, en vez de toda esa hoja de acepto, 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 lo primero que hay que forzar es a que cualquier operador, cualquier empresa, cualquier desarrollador que utilice datos que obtiene, aunque no sean personales, pero datos que obtiene de tu actividad en Internet, exprese claramente cuáles son esos datos y qué alternativas tienes respecto de que los use o no. Luego ya veremos lo que decidimos que se puede hacer o que no se puede. Pero creo que el primer punto es ese, el de la claridad
en qué es lo que se hace con los datos. Muy bien. Quedaba la parte de procesos, aunque he hecho algún inciso. Ya comentaba antes que nosotros como tal no comercializamos RPs, pero evidentemente nuestros clientes tienen RPs y los proyectos en los que estamos hay RPs. El RP, estoy de acuerdo contigo, nace de un modelo de datos común, que es una perspectiva totalmente distinta de la del proceso. Y en consecuencia el foco en los RPs siempre fue el modelo de datos común, independientemente de la aplicación o el área económica. Tengo que decir dos cosas. Una, nosotros durante muchos años hemos hecho proyectos para extraer el proceso subyacente que había en ese RP, de alguna manera entenderlo, modificarlo y luego, una vez que ese proceso ha sido modificado, reimplantarlo en el RP. Esa ha sido una de nuestras líneas de actuación, precisamente por ese problema, porque las empresas funcionan por procesos. El proceso puede no ser explícito, pero al final las empresas funcionan por procesos. Y el esfuerzo inicial era simplemente entender cómo estoy funcionando, no tanto cambiarlo, sino cómo estoy funcionando. Y eso con los RP significaba extraer la información y luego volver a configurar. Es verdad que la siguiente fase, que es la de automatización del proceso, ha ido a un ritmo menor de los que esperábamos. Tengo que decir ahí, y es simplemente un dato, en los 2 últimos años nosotros hemos recibido más RFP, Request for Proposal, ligados a proyectos de automatización de procesos que ninguno de los años anteriores. Y particularmente este último año, este año en el que estamos, hemos recibido casi más RFPs, de manera que hay una cierta conciencia de que la automatización del proceso empieza a ser un ingrediente esencial, sabiendo la historia pasada, que es la que tú has comentado. Pero llega un punto en el que muchos de los proyectos pasan por ahí, y estamos hablando de empresas del IBEX 35. O sea que hay, no diré un renacimiento, pero sí un creciente foco en el ámbito, por lo menos privado, en ese terreno. En el ámbito de la administración pública es evidente que hay, lo ha definido muy bien Carlos, hay un marco regulatorio que no permite la agilidad que muchas veces las empresas se plantean, pero por detrás sigue siendo el problema el mismo. Necesito saber cómo funciona y eso significa entender los procesos. Muy bien, había. Sí, tu nombre, por favor. Sí, bueno, yo soy Teodoro Aguado, soy consultor a nivel europeo y evidentemente ya muchas de las preguntas que iba a hacer se han dicho, pero hay una que a mí me llama mucho la atención. En fin, se entiende que digitalizar los procesos es para aliviar o para mejorar, digamos, la calidad dentro del usuario o dentro del ciudadano. Hay un sector, en fin, que se lleva años hablando de ello, que se está digitalizando justamente para mejorar, en fin, el acceso del ciudadano a ese proceso, que es la Administración de Justicia. La Administración de Justicia llevamos años tratando de mejorar, en fin, el acceso a los procesos, en fin, judiciales y, evidentemente, ahí no se ha logrado, creo que casi nada. Porque se sigue teniendo problemas, en fin, de acceso a la Administración de Justicia, se sigue teniendo problemas de acceso a los procesos que están en curso y cuando se trata de digitalizar, en fin, que esas personas, en fin, si son personas ya, como se ha mencionado aquí, ya de una cierta edad, están perdidos. También Maza antes ha mencionado que no se iba a admitir, en fin, se ha dicho aquí, que no se iba a admitir, en fin, ningún trámite que no fuese digitalizado. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? En fin, esas personas, en fin, de cierta edad, que están en ese digamos, en fin, camino, en ese embrollo, en fin, de proceso, en fin, ¿cómo hace esa persona? ¿Se lamenta? ¿No se lamenta? ¿Se trata de formarse? En fin, ya no se puede formar por la edad que tiene y tampoco por los recursos que puede tener. En fin, ¿cómo tratamos de mejorar todo eso? Porque por un lado va a una velocidad y por el otro, en fin, está casi estancado. Sí, bueno, en realidad, efectivamente, bueno, por empezar por la segunda parte, sí, lo hemos comentado, yo creo, la obligación es para personas jurídicas que se relacionen con el sector público, eso lo introducen las leyes 39 y 40 desde octubre de 2015, y además abre la posibilidad para determinados colectivos. ¿Qué estamos hablando de determinados colectivos? Pues en nuestro ministerio, para hablar de algo que vivo yo directamente, pues nosotros que llevamos las telecomunicaciones, pues los ingenieros de telecomunicaciones que en muchos casos actúan a título particular y firman revisiones de antenas o firman proyectos, etcétera. Pues esas personas, ingeniero de telecomunicaciones, no es una persona jurídica, es una persona física, se entiende que es razonable imponerle esta obligación. Evidentemente no lo hacemos con otros colectivos de personas físicas que no tienen por qué tener esos medios. Entonces
Eso tiene que quedar claro. Es decir, la obligación es para personas jurídicas y para determinados colectivos de personas físicas. Para el resto, pues para el resto son los mecanismos que hemos comentado anteriormente de habilitación de funcionarios habilitados o el uso del papel. El uso del papel, pues uno puede suponer que durante décadas pues continuará un mecanismo o sistemas presenciales. Todos los ministerios tenemos, como he comentado, pues los servicios de información administrativa, tenemos oficinas abiertas al público que seguimos atendiendo a la ciudadanía. Bien es cierto que la propia lógica de la sociedad hace que cada vez mayor parte de los ciudadanos aún voluntariamente prefieran utilizar el canal electrónico porque les resulta más cómodo, pero en cualquier caso nosotros que somos muy garantistas en el sector público, como no puede por menos de ser, siempre va a existir el canal convencional, llámese presencial, llámese uso de papel, llámese canales de atención telefónica. Mantenemos canales de atención telefónica en unos casos automatizados, pero que se puede también solicitar hablar con un operador y allí mantienes una conversación vis a vis con un funcionario público que intenta atenderte, ¿no? Con lo cual yo creo que realmente digamos, no se está inculcando ningún derecho de ninguna persona. Y luego una leve referencia, lo que he dicho antes del mundo de la justicia, yo ahí no puedo contestar porque yo no trabajo en eso. Conozco a profesionales que están allí, pues a compañeros nuestros de Lucía y míos, pues que yo creo que lo están haciendo muy bien. Yo decir que lo único que veo de la justicia es que hay una ley que desde abril de este año nos obliga a comunicarnos con ellos electrónicamente a través de una serie de sistemas informáticos para remitir de una determinada forma pues, todo el expediente electrónico, el índice, los documentos, el HAS, la garantía de integridad, todo eso, y que nosotros que desde hace 5 o 6 años pues ya los estamos remitiendo en electrónico y fuimos pioneros en ese sentido, incluso saliéndonos un poco del canal horizontal, la Administración de Justicia está encantado de que le remitiéramos los expedientes en formato electrónico. Y cuando empezamos a contactar a algún juez, pues ya digo, hace unos cuantos años, la respuesta fue, oye, pues yo estaría encantado. Vamos a ver cómo es el índice, cómo son los documentos, cómo busco, cómo están indexados, cómo están enlazados, cómo se garantiza lo que antes se conseguía con un balduc, que es la integridad, el foliado de documentos, cómo se hace. Es decir, mi experiencia con la Administración de Justicia desde fuera, porque no estoy dentro, eso te lo tenía que contestar, desde luego ha sido de una alta receptividad a las tecnologías, seguramente porque manejan mucha documentación. Es más, te voy a decir, ya para terminar, que es uno de los pocos casos con la Administración de la Justicia en la que hemos sustituido muy exitosamente la remisión por la puesta a disposición. Es decir, cuando el expediente es muy voluminoso, lo hemos hecho ya muchas veces, llega un momento en que es casi materialmente imposible remitirlo, por supuesto en electrónico, ni siquiera en un CD, en un soporte, porque aquello ocupa muchísimo, son pues, miles de folios que se llama, de alegaciones de mucha gente y demás, ¿no? Con la Administración de Justicia hemos conseguido que funcione sin ningún roce en bastantes ocasiones, temas muy delicados nuestros. Se pueden imaginar todos estos temas de prospecciones, de petróleos, de cosas de estas, que son macro expedientes realmente muy complejos. Es decir, mire, esto no hay forma de remitirlo de ninguna forma más que en un disco duro, en una caja, que sería ya el esperpento, y además usted luego a las partes no se lo va a poder dar. Sin ningún problema, hemos dicho, este expediente está en un FTP publicado, ocupa no sé cuantísimos gigas, no hay ser humano que se lo descargue razonablemente más que por partes. Le hemos enviado una carta al juez diciendo, señor magistrado, como se diga esto, la información está en tal URL, la contraseña de acceso es esta, usted le puede dar la contraseña a las partes, que se descarguen el trozo que les interese, atentos saludos. Y eso ha funcionado. Que en otros sitios uno dice, ni siquiera te envió la documentación, te envió la URL donde descargarla, y no es tan fácil, con la justicia no se ha funcionado. O sea, yo creo que realmente se está avanzando mucho en ese sentido. Hola, buenos días. Mi nombre es Edgardo Spivak, soy el director aquí del Campus Almagro de la Universidad Camilo José Cela. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la mesa de debate, por cada una de las ponencias. Y bueno, quizás aquí, viendo que estáis compartiendo administración pública, empresa privada y universidades, algo que a mí me queda como latente es de qué manera se va a formar a la gente en este plan de transformación digital de la administración pública, ¿no? Tanto a nivel usuarios, a nivel personal, y si se está desarrollando esto tanto de la administración pública como desde la privada, y en qué concepto podría entrar las universidades públicas y privadas en esta formación. Inauguro yo quizá, porque estuve el viernes, yo he sido profesor asociado a la Universidad Autónoma muchos años en la Escuela de Ingeniería Informática, y estuve el viernes en unas jornadas de ingeniería del software de la escuela con las que sigo manteniendo relación.
A mí me sorprendió que en la nueva regulación con los grados, que ha disminuido el tiempo lectivo de una manera contundente, aspectos que son cruciales para, digamos, el plano TIC, como es que es un proceso, que es una arquitectura, no están en el plan de estudios. No están. Son parte de los programas de maestría, pero no están como tal en el plan de estudios básicos. Es decir, que incluso desde el punto de vista de las TIC, ahora mismo hay problemas para que un recién graduado asimile estas consideraciones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros como empresa? Nada más salir, los formamos. Están 6 meses formándose porque la universidad, en la universidad privada en ese sentido creo que tenéis más margen de maniobra, pero la universidad pública, Bolonia, lo que está por lo menos dándose en el ámbito de la ingeniería informática es que hay un contenido relativamente reducido en lo que sería el grado básico. La solución para la empresa privada es formarlas. Evidentemente, ellos adquieren, cuando estudian el grado, una serie de destrezas, de capacidades personales y profesionales importantes y explotamos esas capacidades, pero con un plan de formación ya específico in situ, porque no tenemos otra salida. Desde el punto de vista o desde el sector público, están poniéndose en marcha iniciativas desde el entorno del Instituto Nacional de Administración Pública, que depende de la Secretaría de Estado de Función Pública. Por un lado, ya llevan mucho tiempo trabajando lo que podríamos llamar competencias digitales básicas del empleado público y en los últimos 3 años, han puesto en marcha algunos cursos más especializados, más orientados a directivos, pero que necesitarían extenderse para abarcar todo lo que podríamos llamar las habilidades de un directivo público digital, porque de momento han ido siendo más bien sectoriales, o bien liderazgo, o bien transformación de procesos, pero no el conjunto de habilidades de dirección que requiere la transformación digital. Pero desde luego el marco para hacerlo es el INAP y además en ese contexto pues están muy interesados en extenderse como autoridad, digamos, de certificación de másters en administración pública, con lo cual sé que hay en marcha también algunas iniciativas de colaboración con el sector universitario.